Amigos de Intolerancia Diario, buenas tardes. Hoy tenemos a Pedro Ángel Palou, quien nos va a platicar de su novela más reciente que se llama México. Y me gustaría comenzar esta entrevista con una provocación. ¿Cómo debemos ver hoy, en el año 2022, la conquista y sobre todo a los españoles de esos años, de 1540, de 1810, que es cuando empieza esta novela? La idea de una novela histórica como esta no es, digamos, un cierto revisionismo histórico que le hace daño a la historia. No hay buenos ni malos, ni vencedores ni vencidos. Hay una historia de atroces, digamos, acciones en contra de un pueblo que pierde su discurso, pierde su religión, pierde su ciudad. Pero esto todo es visto desde la óptica de los personajes. O sea, realmente si tú escribes novela, y en particular novela histórica, y crees en el género de la novela, y no estás utilizándolo como para mandar mensajes que podrías hacer en un ensayo histórico, son los personajes los que tienen que vivir en carne propia y sufrir en carne propia, en este caso, por ejemplo, las vicisitudes de la conquista. Entonces, hoy en día sabemos, sobre todo gracias a las investigaciones de los más modernos nahuatlatas y arqueólogos contemporáneos, y pienso en particular en una arqueóloga canadiense que se llama Bárbara Mundi. En México su libro lo publicó Grano de Sal, lo publicó Tomás Granados Salinas. Se llama La muerte de Tenochtitlan, la vida de México, y ella sostiene que la metáfora de la caída de Tenochtitlan es una metáfora tomada realmente de la caída bíblica de Jerusalén, y que la Ciudad de México en realidad nunca cayó, sino que hubo una cantidad de convivencia, y ella estudia los CUES, los barrios prehispánicos, cómo se transforman con gobernadores indígenas, con nobles indígenas que empiezan a convivir con los capitanes españoles y con los siguientes españoles que llegan después de Cortés. Y estas parcialidades, estos lugares donde dominados por un gobierno indígena, se empiezan a transformar de una manera bastante radical, y empiezan a transformar la vida cotidiana de la ciudad. Entonces, por supuesto hubo genocidio, por supuesto uno de los personajes, Cuautle, dice la gran venganza de la ciudad va a ser la ciudad de los desastres. Esa es la venganza, digamos, como las 7 plagas de Egipto, de esta ciudad ante la conquista. Pero son los personajes, en particular los Cuautle, los Santoveña, los Marmolejo, de esos primeros años, quienes viven esas vicisitudes. Pienso, por ejemplo, en otra escena que cuenta bien la novela, que es la diferencia entre Martín Cortés Zúñiga y Martín Cortés Malintzin, es decir, entre un criollo y un mestizo, a pesar de ser los dos medio hermanos e hijos del mismo capitán Malinche, como se le decía, capitán Cortés, ¿no? Efectivamente, parte de estos vicios que hemos visto son pues todos los daños que se les hacen, como bien decías, de arrancarles, ¿no? Desde la religión, sus familias, sus apellidos, su historia. Bueno, y también habla de este asunto de las tragedias que vive y que ha vivido la Ciudad de México, ¿no? Desde las plagas, el incendio donde se pierden tantísimos documentos y bueno, muchos acontecimientos que fueron trágicos. Sin embargo, yo quiero centrar el inicio de esta historia en la importancia que tienen los españoles para liberar esta ciudad. ¿Y por qué lo quiero centrar ahí? Porque me llamó mucho la atención que parte de los personajes terminan por revelarse a lo que originalmente ellos deseaban, ¿no? Ellos aspiraban a ser un español reconocido, a tener unas propiedades, a ser, no sé, en el caso de los panaderos, a tener su propio negocio. Sin embargo, tantísimos impuestos y prohibiciones de la corona española y aparte la corrupción que desde ahí parece que ya estaba más que sembrada, todo este camino los obliga a tener que enfrentarse con lo que ellos deseaban y decir, ¿sabes qué? No vamos a pedir que nos separemos, encuentran un buen momento y deciden empezar a armarlo. Sin embargo, me llama mucho la atención que ellos jamás piensan en beneficiar o en atentar o en apoyar, o sea, no piensan en todos los que no pertenecen a su casta, pero pareciera que ellos terminaron por ser los más beneficiados con esto.
De hecho, es bien interesante pensar que hubo varios levantamientos antes de 1810, eh, producidos, sí, por la llegada de Napoleón a España y digamos, el río revuelto, que es ganancia de pescadores de ese periodo, pero también por la propia conciencia criolla. Se ha estudiado muchísimo, Andrés Lira lo ha hecho con mucho cuidado, cómo esta conciencia criolla, por ejemplo, es una conciencia de, obviamente no perciben a las otras castas, ellos se consideran los dueños de la Nueva España y no quieren que todo ese dinero y que toda esa riqueza se vaya ya a España. Quieren ser estos criollos poseedores del país, las élites que dominen el país. Uno de los personajes en ese sentido más interesantes, yo lo he tratado también en otra novela, mi novela sobre Morelos, es el obispo de Valladolid, Abad y Queipo. Los textos agrícolas y agrarios de Abad y Queipo son avanzadísimos para la época, pero no dejan de tener esta profunda conciencia criolla, ¿no? Es decir, ¿a quién se le reparte la tierra? Obviamente no al campesino, no al peón, pero la tierra de los hacendados, ¿no? Y eso mismo le va a ocurrir en el siglo XIX, ya a finales, a un grupo de mis personajes, digamos, menos favorecidos, que son los Cuautle, que curiosamente se rebelan contra la ley de terrenos baldíos de Juárez, que es una ley que se hace exactamente en el mismo momento que se desamortizan los bienes de la iglesia. Y es precisamente por esa ley tremendamente injusta que, por ejemplo, años después Zapata va a hacer la revolución en Morelos para recuperar las tierras que falsamente se pusieron como terrenos baldíos y que fueron apropiadas por las haciendas. ¿Qué hizo Zapata? Encontrar las ordenanzas reales con los repartos originales de la tierra, de esas ordenanzas reales por los españoles, a las familias originarias, no criollas, sino obviamente de indígenas, campesinas de Morelos. Exactamente lo mismo pasa en la Tacubaya de los Cuautla. ¿Por qué voy a cederle a este gobierno liberal mis tierras y me voy a quedar sin mi alimentación de traspatio, aunque sea una alimentación tremendamente o una situación bastante precaria la que vivían estas familias en Tacubaya? Por lo menos tenían esos espacios de sembradío. Entonces, la novela va contando a lo largo de los 500 años muchas de estas escenas ambiguas en que, por ejemplo, la misma élite que hace negocios con los conservadores terminarán siendo los que hacen las carreteras y manejan las aduanas de los gobiernos liberales del 19, es decir, algo que no solo la corrupción es endémica en México, sino yo lo traté desde el punto de vista ensayístico en un libro que se llama La culpa de México, sobre el siglo XIX. Ya es un tema que yo he tratado y que he discutido personalmente mucho, que es cómo las élites en México a lo largo de la historia se han comido todas las alternativas populares. Y yo siempre digo que la culpa de México es la culpa de las élites. Precisamente en este avance hay una duda que me brinca, porque el libro termina hacia 1985. Sin embargo, a mí me parece que precisamente los momentos más críticos, o quizás sea por la actualidad, los momentos más críticos de corrupción han venido después de 1985. ¿Y por qué cortar la novela en un año en donde viene otra tragedia para la Ciudad de México? Porque construía un arco narrativo dramático muy interesante, las ruinas de Tenochtitlán, las ruinas de la ciudad de 85. Desde el punto de vista, digamos, de la juventud política, de la democracia mexicana, de la idea de sociedad civil, todo eso surge después del 85. 85 no solo le abre los ojos a la ciudad, la Unión de Costureras, Marcos Rascón, Superbarrio, las asociaciones de damnificados, la noción misma que tanto estudió y trabajó Monsiváis, de una sociedad que aprendió a organizarse porque el sistema político mostró por todos lados que ya había hecho aguas y grandes incapacidades, no solo de la Madrid, sino el sistema político en general. Pero también los medios de comunicación, por primera vez en la historia contemporánea de México, tuvieron un papel distinto, un papel no, digamos, de lamezuelas del régimen, sino un papel crítico, importante, en la construcción de esa nueva ágora pública que es la sociedad civil. Entonces, es otra novela la que podría contarse de 85 a nuestros días, probablemente con los mismos personajes, pero ya es otra novela. Me parecía muy importante que mi personaje, Cuautle, arqueólogo,
encontrara él un códice que está desde el principio de la novela, pero además se diera cuenta, siendo él un arqueólogo, que las piedras no importan, lo que importan son los seres humanos, que es la gran reflexión, creo yo, de la novela. En mi novela yo quise demostrar, digamos, con las vidas de estas 4 familias, que realmente lo más importante ocurre con los seres humanos, no con los edificios, las calles. Esos son los escenarios en los que se viven las vidas, pero son las vidas las memorables. Por eso el epígrafe de Proust, ¿no? Que dice, no se recuerdan los espacios realmente, lo que se recuerdan son los tiempos, Claro. porque se recuerdan los tiempos que se vivieron. Exacto, aún así sigue siendo nombrada como la ciudad de los palacios y creo que va a ser recordada por muchos como ellos. Ahorita que regresábamos a Cuautla, efectivamente una de las grandes cosas que se logra cuando uno empieza a conocer la historia de esta primera familia es, aunque empieza ya hacia la conquista, en el relato de estos documentos que él tiene, de sus historias, de cómo le platica a los españoles su historia, uno se remonta indiscutiblemente al Museo de Antropología e Historia, a esa sala de los aztecas en donde llegas y es una piedra quien te cuenta precisamente toda esa historia. Me pareció bastante descriptiva la narración en esa parte. Y bueno, por último me gustaría que nos dejaras una reflexión sobre, hablando de la importancia de las personas y no de las piedras, esta división que actualmente hoy tenemos sobre los buenos, los malos, los fifís, los no fifí, los conservadores, los chairos y como los quieran llamar, creo que sí tiene mucho de origen, o uno va a encontrar mucho de origen en estas 4 familias, y lo que me sorprende es que vamos, que serán pues 500, 600 años y seguimos en esta división. ¿Logrará México, todo el país en general, algún día superar esta enorme división? Es tremendamente difícil y no es privativo de México. Pienso en el país que más se parece a México en América Latina, que es Perú. ¿Por qué? Porque los dos fueron virreinatos, no fueron capitanías generales. Los dos tenían a los 2 grandes imperios, el imperio mexica y el imperio inca. Somos muy parecidos y somos muy parecidos en muchos de los atavismos y de los problemas no resueltos. Y José María Arguedas, el gran escritor peruano, se preguntaba, y de hecho se suicida porque sabe que no se va a lograr, pero se preguntaba esto que para mí ha sido siempre una pregunta central en mis libros, que es, ¿se podrá vivir felices todas las patrias? Y esa pregunta, que es una pregunta peruana, la podríamos hacer en México. ¿Se podrá vivir felices todas las patrias en México? Yo creo que necesitaríamos, para que esto ocurriera, y lo he dicho muchas veces, lo repetiría yo ahora, un nuevo constitucional que nos encontrara los mínimos comunes múltiplos, que nos reconociera como un país hecho de naciones, plurinacional, como es Bolivia ya, como es Chile, la nueva constitución chilena, con en el nuevo constituyente chileno, una de las presidentes, una lingüista de origen mapuche, que estudió su doctorado en lingüística en Dinamarca, es una gran activista de origen mapuche. Nosotros necesitamos algo así, necesitamos un nuevo constituyente que nos reconozca como un país plurinacional, plurilingüístico, multilingüístico. Entonces, no se trata de ir y pedirle que se disculpen los españoles, por ahí no va. ¿Por qué? Es mucho más complejo, es un problema de reparaciones. Se tienen que hacer reparaciones realmente ciertas e históricas con nuestros pueblos originarios, yo siempre digo que el gran problema de México es que creemos que el pasado indígena, y qué buena la referencia a antropología, es muy, vamos a decir, la civilización maya, la civilización azteca, ¿no? Incluso el uso de la palabra civilización. El pasado indígena como majestuoso, pero se nos olvida que mi primo, el que está aquí junto a mí, es indígena. Claro. Voy al Museo de Antropología, pero discrimino a mi vecino, que es indígena. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas de ese atavismo mexicano, y hace mucho daño continuar desde el divisionismo. Por ejemplo, decir que la clase media es aspiracionalista o aspiracional, ¿no? El gran problema de cómo se construyó el mestizaje en el siglo XX por el prismo, desde Vasconcelos en adelante, es que se generó una invisibilización del pasado indígena, del pasado afrodescendiente. Se creó una especie de sujeto falso
que sería el único posible sujeto, que es el de la raza cósmica de Vasconcelos, que es el mestizo. Entonces, el indio quiere ser mestizo porque si sigue siendo indio, va a ser discriminado desde todos los puntos de vista. Hoy en día, mientras estamos platicando, sí, sigue habiendo gente, mientras tú y yo estamos platicando, va a haber una persona que la encarcelen en nuestro país por no hablar español. Así es. O sea, porque su idioma no es el español. Mientras seguimos hablando, a una comunidad entera a lo mejor le están destruyendo sus modos de sustento a través de una, por ejemplo, minera canadiense. Y están destruyendo sus relaciones antropológicas con la naturaleza y sus relaciones antropológicas como comunidad. Entonces, en aras de un progreso que ellos consideran es el adecuado, ¿no? Claro, siempre va a haber alguien que, y como creyó, que esa mestizofilia del Estado moderno mexicano hizo entonces que el mestizo tampoco ya quiere ser mestizo, el mestizo quiere ser blanco, y el blanco tampoco quiere ser blanco, quiere ser europeo. Yo creo, no sé si en otros países que yo conozca, pero solo en México una persona blanca puede decirle a España todavía hoy, en 2022, la madre patria, ¿no? Yo no veo a un gringo diciéndole madre patria a la Gran Bretaña o a Inglaterra. ¿Por qué? Porque rompieron con Inglaterra y con el rey Jorge precisamente por los impuestos, tirando el té en la bahía de Boston, donde yo vivo ahora, ¿no? En México todavía la gente, parecemos personajes de nosotros los nobles, ¿no? De estas películas, por cierto, bastante fresas, hechas, y Puebla no es la excepción. En Puebla Bueno, yo... hay un personaje, ¿no? De nosotros los nobles, Exactamente. que niega precisamente ser cholulteca Exacto. y se siente, creo que español, me parece. Se siente español y soy español de Cholula, ¿no? O sea, no, alguien le dice, ¿no? Eres español de Cholula, ¿verdad? O de Atlisco, yo qué sé, ¿no? Pero yo tuve compañeros así en la escuela primaria todo el tiempo, ¿no? Que no se sentían ni poblanos ni mexicanos, ¿no? Que hablaban de la madre patria. Entonces, por un lado existe ese tipo de ser humano educado y formado en sus familias, así como decía Ibargüengoitia, ¿dónde aprende la gente a pensar tan mal, ¿no? En la escuela, en la iglesia, en la casa. Yo creo que muchos en la casa. Pero por el otro lado también el ejercicio de unión del país tendría que venir desde el poder a través de un ejercicio primero de reparaciones y un nuevo constituyente. Si no empezamos por ahí, y luego una depuración como se ha hecho en otros países brutal del sistema judicial. Yo discutía, por ejemplo, en su momento en Puebla con don Guillermo Pacheco, cuando era el presidente de la Suprema Corte de Puebla, o del Tribunal Superior de Justicia, como se llame, porque era cuando estaban haciendo por primera vez en Puebla, y él hizo un gran esfuerzo para que esto ocurriera, los juicios orales, ¿no? Y él me explicaba lo que era la justicia para una persona de origen indígena o para una persona pobre, que además tenía que requerir de la escritura, o sea, del Ministerio Público, del leguleyo, que le traduzca al lenguaje legal lo que está pidiendo. Entonces, una reflexión que hacíamos, ¿por qué las cárceles en México, como las cárceles en Estados Unidos, igual, son donde están siempre los pobres o los marginales, ¿no? En Estados Unidos, el 79% de la gente que está en las cárceles es o de origen afrodescendiente o hispano. En México, la gente que está en las cárceles es de origen indígena y pobre. Entonces, eso habla de que el sistema mismo es un problema estructural, es un problema sistémico, no es un problema de un gobierno. Y por lo tanto, se tienen que hacer reformas estructurales para que empecemos a vivir realmente, intentar vivir felices esas patrias de las que habla Arguedas. Sin embargo, hacer reformas estructurales, pues no parece que sea tan funcional en México, ¿no? Tuvimos reformas importantes desde energéticas hasta, por ejemplo, el nuevo sistema de justicia penal, y bueno, que ya no es tan nuevo, pero a pesar de estos grandes intentos, algo termina por corromper los sistemas, ¿no? Porque siempre se hacen de arriba hacia abajo. Cuando se hace la nueva reforma penal, a mí me tocó la oportunidad, por otras razones, de ir a hablar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el anterior presidente. Nos invitó un grupo de gente, no solo juristas, que no lo soy, sino escritores, actores sociales de distintos tipos, a un foro.
Y me tocó hablar en una misma mesa con Sergio, con el gran ex procurador Sergio García Ramírez, que además es un hombre de una cultura excepcional. Y él me decía, yo fui procurador y yo le tengo miedo a la policía. O sea, si el sistema penal en este momento, con el cambio estructural, va a permitir que el policía sea ministerio, es decir, que el policía pueda establecer la criminalidad sin el juzgador. Ujú. Y del otro lado, el, el custodio de la cárcel tiene otro valor. Entonces, le estamos dando al inicio y al final, es decir, al encarcelamiento y a la persecución de justicia, le estamos dando un carácter juzgatorio. Y eso le va a hacer un gran daño al sistema penal. Entonces, ¿qué pasó? Pues que otra vez el sistema, la gran reforma judicial vino de arriba. No vino de grandes foros y de discusión con juristas, con activistas. En ese mismo foro en el que hago referencia estaba Clarita Huysman o Jusdiman, que es probablemente una de las activistas de derechos humanos más importantes del país. Hablar con Clara es hablar de no solo una persona que se ha jugado la vida muchas veces por los derechos humanos en México, sino que te puede contar la cantidad de veces que hemos avanzado un paso para retroceder tres. Sí, sí, sí. Efectivamente, creo que el tema de justicia social, el tema de justicia en general, pues son parte de los muchos adeudos que se tienen y sobre los que aún hay que caminar. Pero bueno, regresando a la novela, pues me gustaría invitar a todos a que la lean. Me parece, como ya lo dije, muy descriptiva, te va llevando de la mano, vas conociendo las calles, bueno, hoy calles de Tacubaya, de Tlalpan, pero las conoces desde sus primeros hechos. Lo asombroso de la arquitectura en esos años, porque bueno, hoy podría parecer muy normal, incluso hay quienes presumen la ciudad de Puebla fue trazada por Los Ángeles por lo perfecto de sus calles en el centro, ¿no? Cosa que no puede presumir la Ciudad de México, ciertamente. Pero la ingeniería para traer el agua del sur de la ciudad hacia el centro y poder de esa manera pues sustentar en ese momento la alimentación, que era lo más importante, ¿no? Y pues bueno, yo no sé si quieres agregar algo más. No, pues estoy muy agradecido claro, invitar a los lectores y a quienes nos estén escuchando y viendo en Intolerancia Diario, a que se acerquen a la novela y que la busquen, la tomen como una guía novelada de la Ciudad de México y la disfruten como extranjeros de la ciudad o como propios de la ciudad. Es una guía para propios y extraños. Pues muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias, igualmente, Ana. Hasta luego. Hasta luego.